de la Patria, el peruano del Bicentenario. Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? ¿Qué tal, ¡Feliz 28! Feliz 28 y bienvenidos todos a esta transmisión extraordinaria de Panamericana, el Día de la Patria. Y vamos, que nos preparamos para varios eventos. Varios eventos y varios retos también como país, ¿no? Con el gobierno que empieza el día de hoy. Nos vamos en vivo con nuestra compañera Talía Rosales. Sí, Rosana, pero antes sí creo que es importante destacar una noticia que nos ha llamado la atención, que se está cancelando lo que sería la juramentación de ministros a las 4 de la tarde. Ya, entonces va a ser el día 30, o sea, ya lo postergaron, eso sí nos habían confirmado. Es decir, ya hemos hace llegado a 10 minutos. 28 a la juramentación del presidente y no tenemos gabinete. Así es, pero además en un clima de incertidumbre enorme, que tanto así que incluso dándose a conocer el día 28 ya era pues un retraso bastante grave. Ahora hay que esperar un par de días más. Así que confirmado esto, va a ser el día 30 de julio. Lo leemos, Rosana, como que el presidente aún no ha podido tener el gabinete, no ha podido negociar, no ha podido plantear, no ha podido poner orden en el partido. Ajá. Así de claro, no ha podido poner orden. Tiene propuestas de distintos grupos que lo han estado asesorando, pero principalmente las propuestas de Perú Libre son las que en este momento estarían causando un poco todo este ambiente de incertidumbre. Es decir, que el presidente Pedro Castillo no se ha podido de alguna manera imponer, ¿no? Imponer y decidir él como presidente Acá está precisamente el anuncio que se ha hecho desde la Presidencia de la República. La Secretaría de Comunicación Estratégica y Prensa informa a los medios de comunicación que la juramentación del Consejo de Ministros se realizará jueves 29 de julio en Ayacucho. Ojalá no lo cambien porque nosotros hace algunos minutos conversamos con gente vinculada precisamente al partido y nos dijeron el día 30. Bueno, acá dice 29, ¿no? Asimismo, acá ya, es la juramentación del presidente del Consejo de Ministros. Ojo, eso es el 29. Y la de la juramentación de los ministros de Estado será el viernes 30. He ahí la gran diferencia. Por primera vez, me parece, ¿no? Un día jura el presidente del Consejo de Ministros el 29 y luego los demás ministros. Así es. Ahora, hay que tener claro que de acuerdo a ley, de acuerdo a la Constitución, quien elige, quien nombra, quien arma su gabinete es el presidente del Consejo de Ministros, pero todos sabemos que todavía no se tiene claro quién es y cómo se han estado manejando los nombres estos días. Pero bien, nos trasladamos directamente hasta Torre Tagle. Ahí se encuentra nuestra compañera Talía Rosales con el último minuto. La comisión de anuncio ya está allí. Talía, cuéntanos. Así es, Marisol, buen día Rosana. Comentarles que a los exteriores de la Cancillería llegaron ya hace unos minutos la comisión de invitación del Congreso de la República. Luego de saludar y posar para las cámaras, la comitiva ingresó por esta alfombra roja y se dirigen hacia el lado derecho, que es el espacio donde se está dirigiendo todos los personajes que van llegando hasta esta sede de Relaciones Exteriores. Es lo que podemos informar a esta hora de la mañana entonces, y mientras se reprograman algunas actividades, el día de hoy se están adelantando horarios porque esta llegada al Palacio de Torre Tagle de la Comisión de Invitación del Congreso está programada para las 11:15 de la mañana. Son las 10:04 de la mañana, hay un adelanto en el horario, entonces se prevé que también la salida del presidente electo Pedro Castillo, que está programada para las 11:40 de la mañana, pueda adelantarse. Por supuesto, estamos a la expectativa de lo que pueda ocurrir. Bien, muchísimas gracias por este despacho, Talía, y estamos en contacto en este momento con el ex defensor del pueblo, el doctor Walter Albán. Walter, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta fecha tan importante para el país. Buenos días. Muy buenos días. Bien, para empezar este anuncio que nos ha tomado por sorpresa, que tiene que ver con el clima de incertidumbre, porque es cierto que hay ocasiones en las que uno puede postergar probablemente el anuncio de quienes te acompañarán en el gobierno, pero este es un momento especial. Ya no será el día de hoy la juramentación de los ministros, sino mañana se juramenta el presidente del Consejo de Ministros, el que se ha designado, y el 30 recién el resto del gabinete. ¿Cuáles son tus impresiones sobre esta cancelación y postergación? Bueno, Rosana, creo que ya peruanos y peruanas tenemos que estar de alguna manera asumiendo que nos encontramos en circunstancias absolutamente inéditas, ¿no? A una
a un proceso que ha sido bastante accidentado, que ha mantenido al país en vilo, con enormes tensiones, se agregan estas incertidumbres de último momento que ciertamente no serían lo esperable. Pero debemos pensar, ojalá, en positivo y asumir esto de pronto como la posibilidad de que se esté tratando de buscar la mejor salida a una situación que sin duda tampoco se le presenta fácil al nuevo presidente, al señor Castillo, ¿no? Tiene que hilar muy fino respecto a qué tipo de gabinete conformar, quiénes son las personas idóneas y sobre todo quién va a asumir la responsabilidad, por ejemplo, en la presidencia del Consejo de Ministros. Ojalá que esto, si vamos a continuar en estas incertidumbres, por lo menos podamos apostar a que el resultado va a ser mejor al que se pudo de pronto haber producido si esto se apuraba un tanto más bajo estas circunstancias. Precisamente, Walter, comentabas en el tipo de gabinete que debería de conformar el presidente Pedro Castillo. Justamente hace unos días, el viernes, él en el balconazo decía que este tenía que ser conformado por personas idóneas, por peruanos idóneos. Roger Nájar, que es la carta propuesta por Perú Libre, por Vladimir Cerrón, ¿es la persona idónea para ser el presidente del Consejo de Ministros? Definitivamente no. Creo que los antecedentes, yo no conozco mucho del señor Nájar, pero lo que todos hemos podido conocer en estos días hablan a las claras de que ya sería un comienzo que de alguna manera generaría un rechazo muy amplio dentro de la ciudadanía. Creo que el presidente Castillo ha sido claro, ¿no es cierto?, respecto a que él quiere un gobierno de ancha base. Entiende que hay un país en este momento que necesita encontrar puentes para poder unificar criterios y tratar de superar los graves retos que tenemos por delante. Sería una muy mala señal que quien resulte elegido sea una persona que tiene antecedentes como los que ya se han señalado y que por otro lado además ha aparecido como la propuesta que simpatiza mejor con el señor Cerrón, que es también otra cuestión que nos tiene preocupados a todos, porque es evidente que en la medida que esa persona y la organización política que él controla quiera tomar parte decisiva en todo lo que pueda ocurrir desde el Poder Ejecutivo en este momento, es un lastre, o sería un lastre para el señor Castillo. Creo que ya eso lo debilitaría más de lo que él tiene que ser consciente, está en una situación de vulnerabilidad en este momento. Claro, pero en todo caso, Walter, lo primero que tendría que resolver el flamante presidente es precisamente esas pugnas internas que se están dando al interior de Perú Libre y el presidente Castillo, ¿no es cierto? Mientras no se resuelva eso, vamos a estar probablemente permanentemente sujetos o expuestos a lo que puedan darse esta conflictividad interna. Tenemos además y creo que además él debería asumir que él no es parte de Perú Posible y por tanto las pugnas dentro de Perú, dentro de Perú Libre. Perú Libre. Dentro de Perú Libre no tendrían por qué involucrarlo. Él ahora preside el Perú, ¿no es cierto? Preside a un conjunto... Sí, pero fue elegido por Perú Libre también, ¿no? O sea, no se votó por un hombre, se votó por un hombre y su partido, los que votaron. Yo diría que más ha sido votar por la persona y por lo que ésta representa que lo otro. Si hiciéramos una elección solo por partidos, Perú Libre probablemente no aparecería ni siquiera entre los 5 primeros o 5 primeros de las organizaciones. Yo creo que en eso hay que ser claro. Perú Libre, como el resto de organizaciones políticas en el país en este momento, tienen muy poca representatividad. Todavía, lamentablemente, nos manejamos más en función de la imagen, de lo que proyecta cada candidatura. Y creo que en este momento, ya por varios factores, es evidente para el señor Castillo que Perú Libre es una organización con la cual tiene que entenderse, por supuesto, pero que no puede ser la que le marque la pauta de lo que debe hacer en su gobierno, porque si él admite eso, entonces su perspectiva francamente se acorta todavía más. Ya, claro. Permíteme interrumpirte un breves minutos, por favor, Walter, porque está hablando el presidente Iván Duque. No, ya bueno, ya conversó. Sí, vamos a regresar con esas declaraciones en unos segundos más. Walter, hablabas precisamente de este lastre que significa
Vladimir Cerrón para Pedro Castillo, pero como comentaba Rosana, con este lastre es que Pedro Castillo ha llegado a ser presidente de la República. Con este lastre es que los peruanos han votado por él y también sí votaron por él por el anti-Keiko, ¿no es cierto? También ha llevado bastante de los votantes que le dijeron no a Keiko Fujimori, pero Pedro Castillo ya hoy es presidente y Vladimir Cerrón tiene una sentencia, él no está investigado, tiene una sentencia por corrupción. ¿Cómo va a decir Pedro Castillo en su mensaje de hoy que va a luchar contra la corrupción si tiene este lastre acusado de corrupción y que además le dice o le propone quiénes son o quiénes deberían de conformar el Consejo de Ministros? Yo creo que por el momento los peruanos deberíamos darle al presidente Castillo el beneficio de la duda y asumir que tiene un compromiso con el país para luchar contra la corrupción. Y eso ya de alguna manera marca cuál puede ser el futuro de la relación, porque bueno, habrá que entender en todo caso que él tiene que mantener el diálogo con Perú Libre como organización, pero hay gente dentro de ella que en este momento no solo está el señor Cerrón condenado, sino otros ya con procesos muy avanzados en investigaciones que no son de hace muy poco tiempo atrás, ya tienen como 2 años, y se han llegado a indicios muy claros de responsabilidad también por hechos de corrupción. En consecuencia, creo que eso tiene que darle la claridad para que él entienda que por ahí no va en absoluto la posibilidad de construir los puentes a los que hice referencia antes y de generar la confianza necesaria para que el centro del país, o sea, la gran mayoría del país, pueda darle a él el soporte necesario para llevar adelante un gobierno que sin duda tiene, como decía, enormes retos. El contexto de pandemia, de la crisis económica, la situación de la institucionalidad política en sí misma está pues en un punto en el cual la fragilidad es lo que marca todo. Pero hay que tener el cuidado y la claridad. La corrupción en gran medida ha sido el factor que ha deteriorado la política al punto en el que nos encontramos en este momento. Yo por eso he sostenido en diferentes oportunidades. En realidad, no nos dejemos engañar por esto de derecha, izquierda, centro, comunismo, conservadurismo. No, por Dios. En el Perú lo que tenemos que hacer es afirmar la decencia, recuperar la honestidad, los valores. Y cuando logremos que haya gente de diferentes tendencias, pero todas respetando ese mismo objetivo, estaremos recién en posibilidad de poder comenzar a superar los graves problemas que hoy tenemos por delante. Lo que no quita que sabemos de modelos de gobierno que han fracasado y que con el cuento del pueblo han terminado convirtiéndose prácticamente en gobiernos realmente corruptos. O sea, si nos ponemos a pensar en casos como el de Cuba, como el de Venezuela, sí tiene que ver el modelo de gobierno, que no está alejado de esas prácticas. Por supuesto, pero ahí hay que entender, Roxana, de que todo autoritarismo es prácticamente el caldo de cultivo para que la corrupción crezca todavía de manera mucho más monumental incluso. Yo lo que creo es que en el Perú la corrupción ha llegado a niveles realmente alarmantes, pero por suerte, aunque nuestra institucionalidad sea débil, tenemos un marco normativo, constitucional, que hay que respetar. Y como muchos han señalado ya a propósito de este proceso electoral, no estábamos eligiendo un monarca, no estábamos eligiendo un virrey, estábamos eligiendo a alguien que va a ejercer un poder, una cuota importante, pero no es todo el poder, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos un marco institucional que es también lo que todos tenemos que respetar, y cada autoridad, comenzando por el propio presidente, tiene que saber que tiene que respetarlo, de manera que acá no se pueden llevar adelante ensayos absurdos que ciertamente nos distraerían de los más... No, además queda claro que también hemos vivido etapas dictatoriales en nuestro país también cargados de corrupción y no muy lejanas, o sea que por ese lado es cierto, tener muchísimo cuidado con el autoritarismo y el estar por encima de la ley. ¿Cuál será ahora el papel que tiene que desempeñar, Walter, el Congreso? Porque también quien tiene que recuperar honestidad, valores y decencia
y actitud democrática es el Congreso de la República, con quien el presidente Pedro Castillo también va a tener que tender puentes para poder gobernar los próximos 5 años. Eso es muy importante, Marisol. Creo que hay que tener muy claro que esta es una responsabilidad compartida. El presidente Castillo tiene sin duda una cuota muy relevante, pero no es el único responsable. Mucho va a depender de cómo actúe este Congreso. Si el Congreso mantiene lo que fue el Congreso disuelto y peor aún este último, que por suerte ya concluyó labores, obstruccionista, tratando de ver cuál es la primera oportunidad para vacar al presidente, si va a estar permanentemente buscando generar medidas populistas que nada tengan que ver con lo que urgentemente requiere el país para atender la pandemia y la economía fundamentalmente, pues entonces la situación creo que ya estaría, como dice la novela Crónica de una muerte anunciada. Si queremos realmente tener una oportunidad como país bajo estas circunstancias, que yo creo que también hay aspectos positivos que en otro momento podríamos conversar, entonces creo que lo que se espera del Congreso, y ojalá que la elección de esta mesa directiva, donde no forma parte Perú Libre, pero eso tiene que ver ya con, digamos, las negociaciones que hubieron previamente, pero sin embargo hay la responsabilidad de tender esos puentes, de ser un control, y es muy bueno que un poder del Estado controle a otro, ¿no es cierto?, pero un control serio, digamos, apuntando precisamente a que lo que se lleve adelante desde el gobierno sea aquello que efectivamente es prioritario para el país y no distraernos en cosas que más bien nos llevan a continuar la polarización o el enfrentamiento entre opiniones que ciertamente están bastante divididas en el Perú. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y ojalá, efectivamente, creo que la corrupción es uno de los más graves problemas y ese es el que te va a tener que enfrentarse porque ya es un mal endémico, ¿no es cierto? Que uno lo encuentra no solo en el Ejecutivo, sino también en municipios, en gobiernos regionales, bueno, lo hemos visto hasta en el tema de salud con estas mafias de las UCI, de la cama UCI, ¿no es cierto? Así que bien. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estas reflexiones, Walter. Gracias a Walter Albán. Y ojalá que este cambio prometido por Pedro Castillo sea para bien, precisamente. Así es, y yo sí creo que más allá del Congreso y del Ejecutivo, el sistema de justicia. El sistema de justicia tiene que ser impecable y libre de cualquier sospecha, ¿no? De estar politizándose, además, que eso es lo que se dudó mucho en los últimos meses. Gracias a Walter Albán por acompañarnos esta mañana aquí en esta transmisión especial en Panamericana Televisión en el Día de la Paz.